Estamos nuevamente con ustedes, siempre en vivo, a través de Vive Upao TV. Esto es Upao Noticias, son ya las 5:20 y estamos a pocos días. El próximo domingo 11 de abril son las elecciones generales en nuestro país. Nos asiste pues el deber, es nuestra responsabilidad como ciudadanos poder cumplir con esta tarea que tenemos que asumirla, repito, con mucha responsabilidad. Por eso se recalca un voto informado, un voto responsable, porque de nuestra decisión vamos a elegir al presidente del país para los 5 años y también a los parlamentarios del Congreso, a los congresistas de la República y también parlamentarios andinos. El día de ayer se inició el debate convocado por el Jurado Nacional de Elecciones. Participaron un grupo de candidatos, recuerden que son 18 aspirantes a la presidencia de la República. Hoy va a continuar con un segundo grupo de candidatos a partir de las 6 y mañana es el último día. Conversamos con el doctor Roberto Palacios, él es docente en la Universidad Privada Antonio Borrego, abogado constitucionalista, para que nos ofrezca algunas impresiones, un análisis de cómo él ha percibido, cuál es su opinión, qué lectura le da a la participación de los candidatos el día de ayer y qué tendrían que hacer para mejorar su discurso político y poder pues llegar como se aspira a la población. Doctor Palacios, bienvenido a Upao Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes, Beto, y a todos tus televidentes. Desearles, como siempre, lo mejor. Gracias, doctor. Bien, doctor, siempre importante poder conversar sobre estos temas de la coyuntura en unas elecciones que vamos a vivir todos el 11 de abril, atípicas por esta pandemia. Sin embargo, tenemos que asumir nuestro compromiso como ciudadanos de acudir a sufragar. Ayer hemos sido testigos de un debate convocado por el Jurado Nacional de Elecciones a un grupo de aspirantes a la presidencia de la República. ¿Qué impresiones le deja, doctor Palacios, esta participación el día de ayer de los candidatos a la presidencia? Bueno, lo primero que debo anotar como reflexión es que en un proceso electoral la difusión de las ideas, el contraste de las mismas, el debate, siempre es bienvenido. Creo que la población, para que ejerza su voto, tiene que ser un voto informado, un voto que responda a lo que realmente la población o el ciudadano tiene como expectativa de su candidato. Lo segundo es que estas elecciones son especiales y particulares, diría yo, que son históricas por el contexto especial en el que se vienen desarrollando. Y el contexto especial, lamentablemente, es el de la crisis sanitaria, la pandemia y la crisis económica, social que ha traído ella. Tercero, que los candidatos y los postulantes a la presidencia de la República deberían aprovechar la oportunidad para con claridad y realismo den a conocer las propuestas que sean viables y que permitan sacarnos de esta crisis en la que nos encontramos. Creo que también debe pensarse en un mensaje
de unidad. Creo que los candidatos deberían hacer un esfuerzo para hacer una suerte de un gran pacto de aquello que nos pueda unir. Y lo que nos debería unir es obtener el mayor número de vacunas para proteger a nuestra población, independientemente de quién las pueda conseguir. Un aspecto que nos puede ayudar es el tema de la educación y el tema de la salud, con sus matices, pero creo que es algo en la que todos los peruanos tenemos una misma expectativa: mejorar las condiciones sanitarias, de salud y de educación. No más confrontaciones innecesarias, no más mensajes que desunan, que generen mayores enconos entre nosotros. Y creo que la responsabilidad va más allá de los propios candidatos y partidos políticos, sino que es de los ciudadanos, de la prensa responsable, de los tuiteros. No quisiéramos caer en lo que Vargas Llosa llamó la civilización del espectáculo, una suerte de banalización o una trivialización de la coyuntura y de la situación que pase. Es decir, quedarnos con el paisaje, con la frasecita que hirió, pero no con el mensaje profundo de cómo salir de la crisis a través de ideas y de propuestas viables. Así es, doctor. Coincidimos, creo, y ese es el sentir de todos los peruanos, que la prioridad la tiene la salud. Vivimos en esta pandemia y el Perú, el país, requiere con urgencia, pues, ser vacunado, inmunizarse. Y el tema de la economía y la educación, pues, tienen que también tener ese aspecto de equilibrar y dosificar esfuerzos para que haya una reactivación económica. Hay también esfuerzos, doctor, o candidatos, doctor Palacios, sin precisar nombres ni a qué partidos pertenecen, pero que insisten en que lo que el Perú requiere es un cambio de constitución. Usted, que es abogado constitucionalista, desde el punto de vista de su experiencia como académico, ¿considera que el Perú requiere un cambio de constitución? Ya lo hemos conversado en una oportunidad, pero nos gustaría que usted nuevamente nos profundice en este tema. Lo que sí creo que usted manifestó en una oportunidad es algunos aspectos de la Constitución poder mejorarlos. Pero hay, sin embargo, candidatos, repito, que insisten en que gran parte de la crisis por la que vive el Perú es porque no tenemos una Constitución que se ajuste a la realidad, y están pidiendo cambio de Constitución. Gracias, Beto, por la pregunta. Yo creo que deberíamos detenernos un poquito en comprender la importancia de la Constitución. La Constitución es la norma más importante de un país. Es la norma fundante de un Estado, en la que se depositan y contienen dos cosas importantes: el reconocimiento y la garantía de los derechos fundamentales, llamados derechos humanos, y la forma como se organiza y estructura el Estado peruano. En el tema de los derechos fundamentales y su garantía, la Constitución se enmarca dentro de pactos y tratados internacionales de defensa de los derechos fundamentales. Y si hubieren derechos humanos que no están expresamente reconocidos en la Constitución, la propia Constitución ha establecido
que se pueden incorporar vía interpretación, fundándose en el principio de la dignidad de la persona humana. Y casos de estos los hemos tenido. Y en cuanto a las garantías para proteger esos derechos fundamentales, ya tenemos las acciones procesales constitucionales o los procesos constitucionales, el amparo, el habeas corpus, la acción de inconstitucionalidad, etcétera. O sea que por ese lado, yo creo que no habría mucho que cambiar. Y por el lado de la organización, estructura y funcionamiento del Estado, hay un núcleo duro que no debería cambiar. Por ejemplo, ¿qué duda cabe de que el Perú es una república? Salvo que quisiéramos una monarquía. ¿Qué duda cabe que el Perú se organiza en poderes y en órganos constitucionales autónomos? Eso no lo vamos a modificar. Pero, sin embargo, hay aspectos que sí pueden ser repensados, como es las atribuciones de los poderes del Estado, en especial del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, y en específico las relaciones entre estos poderes. Lo que pasa es que existen instrumentos que tiene el Poder Legislativo y también el Ejecutivo, que deben ser utilizados en situaciones extremas, pero que se han venido utilizando de manera indiscriminada. Me refiero a la censura, me refiero a la vacancia presidencial, me refiero incluso a la disolución del Congreso. No es que esté en contra de esos institutos jurídicos que son vitales para una democracia y para un equilibrio de poderes, pero sí se debe modular la forma en que deben ser utilizados para evitar inestabilidades. Claro, como usted lo conversamos, recuerda, doctor, disculpe que lo interrumpa, es la interpretación muy subjetiva, ¿no es cierto?, de la incapacidad moral. Exactamente, exactamente. Y todo ello, en mi concepto, no requiere de un nuevo pacto social como es la Constitución, sino de una reforma constitucional. Claro que también hay temas que ya dependen de la ideología de la mayoría respecto del régimen económico. Si debemos continuar con la idea de un Estado subsidiario o de un Estado mucho más presente en la actividad económica. Si debemos seguir negándole la posibilidad al Estado de que construya empresas para que pueda actuar en algunas actividades económicas, o le vamos a permitir de que pueda participar en la actividad económica, en algunas actividades económicas. Son aspectos que pueden ser objeto de una reforma, ¿no? Pero previo diálogo, debate, confrontación, y que producto de ello nazca el nuevo pacto social. ¿Qué es el pacto social? Es el acuerdo, no unánime porque es imposible, pero sí al menos una suerte de una gran concertación sobre algunos aspectos vitales e importantes. Por ejemplo, se me ocurre, la educación y la salud debe estar siempre abierta a la posibilidad de que los privados puedan brindarla, o es que esta debe ser brindada solo por el Estado o en gran porcentaje por el Estado. Son temas que ameritan un debate, ¿no? Y creo que no hay que polarizar las cosas, porque siempre hay cabida para un término medio, sin llegar a ese eclecticismo y a esa mistura hueca, sino buscando siempre el sano equilibrio de las cosas, ¿no? Perfecto, doctor.
Ahora, estamos en este contexto del debate político, de estas posibilidades, de estos planes de gobierno que han anunciado algunos candidatos, entre ellos lo que acabamos de conversar, de la propuesta de algunos candidatos de cambiar, de modificar la Constitución. Ahora, se habla mucho de las vacunas, de proyectos muy ambiciosos, pero no se dice cómo, ¿no? ¿Cómo se va a lograr lo que los candidatos están anunciando? En estos días, entre hoy y mañana, que terminan estos debates y que son obviamente decisivos para la población, ¿en qué cree usted que deberían incidir los candidatos para tener mayor conectividad o empatía con la población y pueda la población decidir a quién darle su voto el próximo 11 de abril, doctor Palacios? Buena pregunta, Beto. Yo creo que el país está sobrediagnosticado. Y lo que requiere y demanda la población es una cura efectiva y que se mantenga en el tiempo. No solamente basta con señalar e indicar de lo que adolecemos, sino el cómo vamos a revertir esas falencias que tenemos. Y para eso son los planes de trabajo. Y creo que un ciudadano informado, medianamente informado, debería abocarse también a leer los planes de trabajo, los planes de gobierno, de gestión. De gobierno, así es, de gobierno, para verificar qué tan viable es el crecimiento a un 10% en las situaciones en las que nos encontramos. ¿Qué tan viable es crear nuevos impuestos? ¿Qué tan viable es aumentar las remuneraciones a los maestros, a los policías? ¿Qué tan viable es reducir la informalidad del 70 u 80% a 10 puntos cada año? Y eso deberían explicarlo los planes de gobierno, para que podamos analizarlos, contrastarlos y tomar una mejor decisión. Y para esto sirven los debates, para que nos indiquen el cómo y no quedarnos en la superficie, porque siempre hay algo más profundo, que es, como bien lo has identificado, el cómo hacerlo para reducir estas grandes brechas que tenemos como país. Muy bien, doctor Palacios, muchas gracias por esta importante participación. Ya habrá una próxima oportunidad, seguramente antes del 11 de abril, de poder seguir ampliando estos temas tan importantes, y le agradecemos siempre la deferencia que tiene usted con nosotros. Muy amable, doctor Palacios. A ti las gracias, Beto, y a seguir cuidándonos mucho. Así es, doctor. Muy amable, gracias. Vamos a ir a una pausa. Estuvimos con el doctor Roberto Palacios analizando estas posiciones políticas, estos debates que se han iniciado el día de ayer y cómo pueden estos mejorar para que la población tome la mejor decisión y emitir un voto responsable e informado el próximo domingo 11 de abril. Vamos a una pausa, 5:38, y regresamos en UPAO Noticias.